la guía completa para emprender con papelería creativa. Si te gustan las manualidades y quieres ganar dinero con papelería creativa, llegaste al video correcto. Podrás preguntarte muchísimas cosas como herramientas, materiales y costos para hacerlo. Por lo que en este video encontrarás una guía completa sobre todo lo que necesitas saber, desde el pegamento, los materiales, hasta los detalles técnicos para que empieces tu negocio de papelería creativa con éxito. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Y si quieres aprender sobre el mundo de los personalizados y papelería creativa, te recomiendo que te suscribas a este canal. Los elementos a los que llamamos papelería creativa suelen ser complementos para decoración de eventos como fiestas de cumpleaños, y estamos hablando de cake toppers, cajitas o dulceros, banderines y muchísimas otras cosas como reempaque de productos comestibles como lo son las famosas chip bags. Así que para entender el negocio de la papelería creativa debemos verlo por fases. El diseño. Definir el estilo de diseño es fundamental para seleccionar las herramientas que utilizaremos para crear. Y aquí es donde nuestro presupuesto juega un papel muy importante. Así que la primera variable será definir si vamos a trabajar con piezas totalmente impresas o piezas cortadas en capas de color. Ambos estilos son muy bonitos, pero llevan su conceptualización de formas distintas. Para el estilo que es totalmente impreso, vas a necesitar una impresora. Sin embargo, una opción que les brindo es que puedan encontrar alguna imprenta local que les pueda facilitar este proceso. Aunque si bien es cierto que puedes imprimir desde casa utilizando una impresora inkjet, incluso si tienes un presupuesto mayor con una impresora láser, la verdad es que el mantenimiento de estas impresoras láser suele ser muy elevado. Por lo que mi recomendación es que puedan conocer alguna imprenta local que les pueda brindar el servicio de impresión. La otra herramienta que vas a necesitar, no importa si es totalmente impresa o si va a ser cortes en capas, es una máquina de corte. Y aquí puedo generar un poco de controversia con relación a qué máquina seleccionar, pero desde mi punto de vista, y me encantaría saber qué piensas tú en los comentarios, te voy a decir cuáles son las diferencias claves o puntuales de cada máquina para que veas cuál es tu mejor opción. Y comenzaré hablando sobre la Scan & Cut. Ella tiene una función que es excelente para leer las imágenes que ya están impresas y cortarlas. Por eso se llama Scan & Cut. La otra opción es la máquina Cameo, que es de la marca Silhouette. Esta máquina tiene la opción de que podemos cortar aún más grandes. Incluso tienen una versión de plotter que corta hasta 24 pulgadas de ancho. Es el más grande para las máquinas de corte de casa. Y por último, dejo mi favorita, la Cricut. Principalmente la Cricut Maker, porque esta tiene unas herramientas adicionales que puedes colocarle para crear efectos diferentes y muy bonitos en tus diseños. Además, que para mí es la más fácil de utilizar. Ahora, si tú quieres aprender a utilizar las máquinas Cricut, te invito a que mires toda la información sobre mis clases online. Te dejo los detalles en la descripción de este video. Volviendo a la parte de diseño, puedes crear tus proyectos en tu programa de diseño favorito. No tienes que limitarte al que tienes como máquina de corte. Sin embargo, aquí es donde se pone buena la cosa, porque sin importar qué máquina de corte tengas, ahora vamos a hablar de los materiales. Hablando de materiales, lo bueno de diseñar es que tú puedes crear un montón de cosas, incluso se lo das a dos personas diferentes y lo van a ejecutar de formas distintas, y esto es debido a la selección de materiales. Por ejemplo,
Puedes diseñar un nombre para colocar quizás en un cake topper y puedes cortarlo en papel, en diferentes papeles. Hay de brillo, hay holográficos, hay simples, en el que tú decidas. Así como también puedes seleccionar algún tipo de vinilo para agregarlo al papel. Y estos pueden darle un efecto diferente y muy bonito a tus proyectos. Cuando hablamos de papel, debemos de tomar en consideración el peso. Y esto es lo más importante porque si bien es cierto existen diferentes estilos de papel, tenemos holográfico, de brillo, simples, con texturas y todo esto está muy bien. Pero adicional también hay algo que se le conoce como libras o gramos. Y esto es lo que hace el grosor del papel, lo que al final hace que el papel tenga estructura. Y es muy importante definir cuando un papel es para caja, que va a contener un peso adentro, o cuando es un papel que va a ser utilizado para piezas totalmente decorativas y no necesitan ser tan pesados. De igual forma, si vas a trabajar con flores, necesitas un papel que sea más manipulable. Así que te voy a explicar y te voy a dar un rango de peso para que lo tomes en consideración al momento de comprar papeles. A menor peso, más frágil el papel, por lo que cuando veas un peso de 60 libras aproximadamente, sabes que va a ser un papel frágil, por lo que es manipulable y excelente para flores de papel. Y así también para otras piezas que quieres que tengan movimiento, como para decorar piñatas o para hacer los famosos tassels. Los papeles de medio peso, estamos hablando de 80 libras aproximadamente, son excelentes para aún más manualidades como cake toppers, banderines, para hacer todo lo que sea de decoración dentro de una cajita de dulces, porque realmente este papel aguanta bastante bien el que podamos hacerle formas, doblarlos y queda muy bonito para tarjetas, para muchísimas cosas. Este papel medio, que estamos hablando de 80 libras aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero este es el grosor del papel que necesitas para hacer la gran mayoría de proyectos. Y los papeles de alto gramaje, que estamos hablando ya de por encima de 100 libras, es ideal para estructuras como cajas y los famosos proyectos 3D. Como te comentaba, existen muchos papeles con texturas y diferentes formas para crear, pero también tú puedes agregarle texturas al papel. Y aquí te cuento cómo. Puedes hacerlo de forma manual o digital. Si tienes una troqueladora manual, puedes utilizarla junto con los folders de embosar para crear efectos a lo que se le conoce como embosado en frío. También existe el embosado en caliente, pero este se aplica de forma distinta. Vas a utilizar una pistola de calor con polvo para embosar y necesitas sello y tinta para adherir este polvo. Luego, cuando aplicas el calor, básicamente ella toma la forma que ha tenido este sello que le colocaste al inicio. Esto se le conoce como embosado en caliente y la verdad es que es utilizado para hacer detalles especiales en los proyectos. El polvo para embosar puede venir en diferentes colores, por lo que puedes jugar con este para crear. Y si ya tú trabajas con scrapbooking, estoy segura que sabes perfectamente de lo que estoy hablando. El embosado digital me refiero al que se puede hacer con Cricut Maker y la herramienta para embosar. Pues esta herramienta debes comprarla aparte de la máquina, pero luego que ya la tienes es una sola compra y puedes diseñar para crear en tus proyectos de distintas formas. Y para responder la pregunta de Vivian Vera de La Vega, básicamente es que debes de comprar la herramienta que se ajuste a tu presupuesto. Por ejemplo, cuando compras una Cricut Maker y adquieres la herramienta de embosar,
pues estás haciendo una sola compra y esto lo puedes ajustar a cada diseño que tú misma vas a crear, o sea, va a ser el diseño que tú le digas. Ahora, cuando tienes una troqueladora manual, necesitas los folders de embosar y estos se trabajan aparte, o sea, vas a necesitar comprar un folder de embosar para cada tipo de diseño que quieras crear. Y aquí es donde está la diferencia, porque al final termina siendo más costoso si eres de las que tiene un montón de opciones para texturizar el papel. Ahora, si eres súper básica, pues quizás sí sea una buena opción adquirir una texturizadora manual, porque al final es totalmente diferente el efecto que creas. Con la troqueladora se nota mucho más el realce, mientras que hacerlo de forma digital es un poquito más leve. Además, y muy importante, el tiempo que empleas al hacer estas técnicas puedes tardar un poco más haciéndolo digital, porque lo hará cada uno paso a paso, mientras que de forma manual puedes ir trabajando por bloques y agilizar un poquito más este proceso. Pero al final la respuesta se va a adaptar a tu estilo de trabajo. Ahora, un dato que es muy fácil de olvidar es el pegamento. Y básicamente el pegamento es la clave del éxito en la papelería creativa. Puede arruinar por completo tu trabajo o ayudarte a mantenerlo con una calidad óptima. El pegamento básico que vas a utilizar para pegar papel sobre papel y evitar que se ponga pegajoso, que se mueva, que quede arrugado el papel, porque esto puede pasar con el pegamento, debes de utilizar un pegamento de secado rápido. Te voy a dejar el que yo utilizo en la descripción de este video, pero también te recomiendo que si andas buscando materiales y no estás segura qué utilizar, puedas ir a mi página etnascraft.com/materiales y allí siempre estoy recomendando los materiales de mejor calidad para mí, para mi gusto, lo que a mí me gusta. Entonces puedes ir allí a consultar. Es muy importante también que cuentes con una pistola de calor y silicona. Siempre eso tiene que estar disponible en tu taller. Este pegamento, donde más lo utilizamos, suele ser para pegar el palito del cake topper al papel y pues obtener nuestro resultado final. Pero la verdad es muy bueno para muchísimos otros proyectos. Otra opción está comprar directamente los 3 dots, que así se llaman a los pegamentos que ya vienen con este foamy o goma eva en el medio y son prácticamente doble caras. Es mucho más fácil y práctico trabajar con estos tipos de pegamento. Y también están los glue dots, que son transparentes. Son perfectos cuando necesitas agregar un detalle en un espacio que es transparente y no quieres que se note el detalle del pegamento. Al final, cada herramienta, cada material se va a adaptar a tu estilo de trabajo, lo que a ti te funcione, lo que tú puedas encontrar, el material que sea más asequible para ti. Así que al final tú vas a encontrar tu forma de trabajar. Y si quieres ver más detalles sobre el mundo de la papelería creativa, tengo una serie de videos que puedes consultar. Te los voy a dejar por aquí para que aprendas mucho más sobre este mundo de la papelería creativa, medidas, diseños y todo en ejemplos. Así que espero que sean de tu agrado y no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y compartir este video. Será hasta un próximo tutorial.